Mis padres nos mudaron a un pequeño pueblo llamado Gleason cuando era niño. Vivíamos a unos 10 kilómetros del pueblo real, en medio de la nada. Nuestra casa estaba rodeada solo de bosque. Éramos 3 hermanos y yo, y estábamos bastante contentos de estar en un lugar nuevo. Lo primero que hicimos fue explorar la casa y el terreno. Todo parecía genial durante los primeros 2 meses. Un día, estábamos jugando entre la maleza cuando vimos algo. Parecía un oso, así que corrimos adentro y nos quedamos allí el resto de la noche. No queríamos ser comida de oso. A la mañana siguiente, volvimos a salir al bosque, sintiéndonos un poco más valientes. No había señales de ningún oso, al menos que supiéramos. Así que comenzamos a jugar al escondite y no pensamos en lo que habíamos visto el día anterior. Después de todo, no habíamos tenido una buena vista, así que tal vez no era nada. Mis 2 hermanos y yo estábamos escondidos de nuestro otro hermano. Después de un rato, nos encontró, y eso fue el fin del juego. Así que nos dirigíamos de vuelta adentro. Nuestro plan era jugar videojuegos el resto del día. Pero alrededor de las 18:30 de la tarde, estábamos jugando al escondite de nuevo. Estaba empezando a oscurecer, lo que hacía el juego más emocionante. Estábamos escondidos en el bosque porque el hermano que contaba esta vez tenía miedo del bosque por la noche. Sí, puede que haya sido injusto, pero lo usamos a nuestro favor. Un rato después, cuando nuestro hermano aún no nos había encontrado, empezamos a preocuparnos. Me sentía mal por escondernos aquí, y tenía miedo de que se hubiera perdido si había venido al bosque a buscarnos. Pero algo nos encontró a nosotros. Mientras estábamos sentados allí en silencio, escuchamos movimiento detrás de nosotros. Cuando nos giramos y miramos, vimos algo que nos asustó hasta el alma. Era una criatura oscura y negra, parada en 2 patas, con ojos que reflejaban amarillo en la débil luz de la luna. Parecía estar observándonos. A pesar de estar absolutamente aterrorizado, no podía moverme. Mis 2 hermanos que estaban conmigo salieron corriendo, pero me dejaron allí, asustado y paralizado. La criatura comenzó a caminar hacia mí. Estaba llorando, con las lágrimas inundando mi rostro, pero aún así no podía moverme. Mi cuerpo estaba luchando contra mi mente. Afortunadamente, uno de mis hermanos fue a buscar a mi papá, quien regresó con un rifle. Cuando mi papá me gritó que entrara ahora, finalmente mis extremidades se escucharon y comenzaron a moverse. Corrí de vuelta a la casa mientras escuchaba a mi papá disparar un tiro a esa cosa. Nunca olvidaré lo que escuché después de eso. Un grito escalofriante y espeluznante. Mi papá luego entró corriendo, asegurándose de que todos los niños estuviéramos adentro antes de irse también. Nos hizo cerrar rápidamente todas las puertas y ventanas, y nos armó con rifles adicionales. Todos dormimos juntos en la misma habitación después de mirar por las ventanas por un rato. Al día siguiente, mis hermanos, mi papá y yo, salimos afuera con los rifles listos. No encontramos a la criatura, pero lo que sí encontramos fue uno de los árboles más grandes de nuestro patio derribado. No estaba así la noche anterior, y creo que todos pensamos lo mismo. Esa criatura lo había hecho. Vivimos en esa casa durante 5 años, y luego nos mudamos unas pocas millas más allá. No estaba lejos, pero aparentemente lo suficiente como para no tener que ver a esa cosa o algo parecido de nuevo. Aún así, nunca me gustó estar tan cerca de la casa. Afortunadamente, otros 3 años después nos mudamos de nuevo, esta vez a unos 45 minutos a Mosaney, y no hemos vuelto a ver nada extraño. Hace unos 8 o 9 años, viví una experiencia que aún me pone los pelos de punta al recordarla. En ese entonces, tenía unos 23 o 24 años. Vivíamos a unas horas de la ciudad y la señal del celular era terrible, sobre todo cuando caía la noche. Mi mamá solía ser la conductora principal, porque yo apenas tenía un permiso y solo manejaba de noche cuando era inevitable. En una noche en particular, después de un día largo en la ciudad, mi mamá y yo estábamos regresando a casa.
Ya llevábamos unos 30 minutos sin señal. Mi mamá, que apenas había dormido la noche anterior, empezó a cabecear al volante. Normalmente, podía mantenerla despierta con charlas, pero esa vez no funcionaba. Comenzó a desviarse hacia el carril contrario y tuve que gritarle para que despertara, pero aún así, tenía problemas para mantenerla despierta. Sugerí que yo tomara el volante por el resto del trayecto, y ella aceptó. Ambas estábamos nerviosas porque estábamos sin señal en medio de la nada y teníamos que cambiar de asiento, lo cual significaba salir del auto en la oscuridad, rodeadas de árboles frondosos. Vi un área abierta a lo lejos, alejada de los árboles, y pensé que sería un lugar seguro para cambiar de asiento. Paramos allí y nos bajamos del auto. Por alguna razón, me sentía extrañamente tranquila y no me apuré como solía hacer en la oscuridad. Me cambié al asiento del conductor y cerré la puerta. En este auto, todas las puertas tenían que cerrarse completamente o ninguna se bloquearía. Mi mamá echó un vistazo rápido alrededor y luego cerró su puerta. Pero al hacerlo, algo comenzó a alar la puerta desde afuera. No pude bloquear las puertas porque la suya no estaba cerrada por completo. No sabía qué hacer, y de repente ella me gritó que arrancara. Sentí como si no pudiera salir de allí lo suficientemente rápido. Debió haber estado yendo a unos 70 kilómetros por hora en una carretera de 80 durante unos 2 kilómetros antes de que finalmente me sintiera lo suficientemente segura como para detenerme en medio de la carretera, lo justo para que mi mamá pudiera cerrar la puerta. En ese momento, también recordé que mi ventana había estado abajo, y me aterroriza pensar qué habría pasado si algo hubiera llegado a mi ventana. Lo más aterrador de todo es que los árboles o arbustos más cercanos estaban a al menos unos 100 metros de distancia. Estoy segura de que ningún humano o animal habría llegado al auto en lo que debió haber sido menos de un segundo. Y lo que fuera que estaba intentando abrir la puerta tenía que tener manos. Hasta el día de hoy, no estoy segura de qué era lo que quería entrar en nuestro auto o qué habría pasado si lo hubiera logrado. Me aterra pensar que algo así no era humano. Nunca he sido creyente en criaturas como el Bigfoot o cualquier otra criatura extraña que la gente dice ver, pero después de esto, tengo que preguntarme, ¿qué más podría estar ahí afuera y por qué quería entrar en nuestro auto? En el verano de 2018, mi hermano, novio y yo estábamos montando en nuestras motos de cross. Decidí mostrarle a mi entonces novio el remolque abandonado que habíamos encontrado en nuestra propiedad. Pero antes de seguir, necesito dar algo de información sobre este lugar. Mi familia vive en más de 200 hectáreas montañosas en California, justo en la frontera con Nevada. Tenemos un camino de tierra de unos 8 kilómetros que lleva a nuestra casa. A unos 6 kilómetros por el camino de tierra, hay un remolque de camping abandonado que fue dejado por los antiguos dueños de la propiedad. Es un lugar muy espeluznante porque, por alguna razón, hay zapatos de mujer esparcidos por todas partes alrededor del remolque. Llamaré a mi novio Diego para la historia y a mi hermano Andrés. Andrés y yo estábamos contándole a Diego lo espeluznantes que eran todos los zapatos de mujer cuando llegamos al remolque en nuestras motos de cross. Pero todos los zapatos habían desaparecido. Incluso todas las sábanas de la cama y la vieja tetera también se habían ido. Esto fue extraño porque habían estado allí la última vez que estuvimos, y éramos las únicas personas alrededor durante varios kilómetros. Andrés pensó que mi tío había decidido limpiar el lugar. Algún remolque abandonado apestándole a la tierra, supongo. Después de esto, me sentí un poco intimidada y quería irme, pero los chicos querían seguir montando en sus motos. Así que eso es lo que hicimos. Después de aproximadamente 1 hora de montar, empezaba a oscurecer, y pensamos que era hora de irnos a casa. Pero Andrés quería dar una vuelta rápida más por la tierra, pero terminó rompiendo la cadena de su moto. Tuvimos que llamar a mi papá para que viniera a recogernos. Por teléfono dijo que estaría en camino y que le llevaría unos 30 minutos. Esos 30 minutos se sintieron como una eternidad, y cuando finalmente vimos la camioneta de mi papá a lo lejos,
En lugar de detenerse a recogernos, pasó de largo. Ni siquiera miró a los tres. Eso fue raro. Cuando mi papá pasó, fue entonces cuando vimos a un hombre en la parte trasera de su camioneta. Llevaba un jeans y tenía una larga barba negra, pelo negro, y sus brazos estaban cubiertos de tatuajes. Intenté llamar a mi papá por teléfono, pero no respondía. Así que luego llamé a mi mamá y le pregunté si sabía qué estaba pasando, pero no lo sabía. Sabíamos que teníamos que llegar a casa lo más rápido posible. Logramos poner la cadena de la moto rota lo mejor que pudimos, lo cual no fue muy bien, pero nos permitió llegar a casa. Para cuando llegamos, mi mamá había oído hablar de mi papá y ahora estaba al teléfono con la policía. Le pregunté qué estaba pasando y eventualmente nos contaron la historia. Mi papá había recogido a un hombre del pueblo que estaba haciendo autostop, pero mi tío se había enterado de quién era el hombre. Cuando mi tío vio a mi papá y al hombre en la parte trasera de su camioneta, disparó un tiro de advertencia que asustó al hombre, quien luego huyó hacia el bosque. Mientras mi madre me contaba esta historia, seguía preguntando por qué mi tío disparó un tiro de advertencia. ¿Quién era ese hombre? Bueno, resulta que era un traficante buscado y, considerando que yo era una niña pequeña de 14 años en ese momento, estaba bastante aterrorizada al saber que estaba suelto en nuestros bosques. Es un poco espeluznante que mi papá haya ayudado a un hombre y haya pasado de largo mientras me miraba desde la parte trasera de esa camioneta y ninguno de nosotros supiera quién era. La policía nunca lo encontró y, según sabemos ahora, todavía podría estar en nuestra propiedad. Mi primera experiencia paranormal en Nevada ocurrió en la casa de mi hermana. Era durante las vacaciones de primavera de 2014 y yo tenía 16 años. Aún cursaba el tercer año de secundaria. Estaba de visita en Tonopah, donde vive mi hermana Megan con su esposo Benjamín y mis sobrinos Gregorio y Justino, de 9 y 6 años respectivamente, y mi sobrina Camila, de 7. La casa de mi hermana se encuentra en un pequeño vecindario suburbano, casi pegada a las otras casas. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero una noche me encontraba solo en casa. Megan y Benjamín salieron a una cita en el bar, y los niños se habían ido con su padre biológico por un rato. Estaba exhausto por el jet lag y necesitaba dormir. Le envié un mensaje de texto a mi hermana para ver si podía tener una de sus pistolas bajo la almohada, solo por si acaso. Ella dijo que estaba bien, así que agarré una Glock. Sé que no tenía mucho sentido, estábamos rodeados de vecinos, pero me sentí más protegido. Además, los vecinos tampoco estaban en casa. Así que coloqué el arma debajo de mi almohada, ya que no tenían una habitación extra, y dormí en el sofá, con la espalda hacia la sala y la cara contra el cojín. Había un poco de luz afuera, pero estaba tan cansado que no me importaba. Mi hermana tenía algunas mascotas reptiles, así que dejaba sus lámparas encendidas por la noche, lo que proporcionaba algo de luz en la sala de estar. En cierto momento, me desperté sintiendo un escalofrío y percibiendo un olor extraño. No era putrefacto como carne podrida, sino más bien a colonia. Me giré y vi algo que me heló la sangre. Una figura humanoide alta y negra inclinada a pocos metros de distancia, simplemente mirándome. No tenía ojos, boca ni nariz, ningún rasgo facial, ni siquiera cabello. Parecía alguien usando un traje de morfo negro, y la luz de la lámpara no se reflejaba en él. Agarré la pistola y la apunté en dirección a la figura, pero para cuando lo hice, había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza como si estuviera al final de un ataque de ansiedad. Me llevó un tiempo volver a dormir. No volví a ver esa figura durante esa semana, pero sí vi esas esferas blancas y sombras en el rabillo del ojo, y aún podía oler ese olor extraño. En mi último día, escuché a Gregorio hablando con alguien en su habitación. Fui a ver y le pregunté con quién estaba hablando. Con el señor negro, dijo. ¿Quién es el señor negro?, pregunté. Lo que dijo me hizo cuestionarme a mí mismo.
Es el hombre alto y oscuro, respondió. No sé su nombre, así que le di uno. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Afortunadamente, se mudaron a una nueva casa unos años después, a ese lugar y al señor negro que lo acompañaba, que les den. Mi segunda experiencia ocurrió en el Hotel Mizpah, ubicado también en Tonopah, Nevada. Estaba trabajando como lavaplatos en el restaurante del hotel durante el verano de 2017. Tenía problemas en casa, así que me mudé temporalmente a la nueva casa de mi hermana hasta que las cosas se calmaran. Una noche, después de cerrar, había una montaña de platos sucios y solo estábamos el empleado de la recepción y yo en el edificio. Bajé al sótano a buscar algunas toallas y, al subir, escuché un sonido metálico. Me giré sorprendido y no me moví. El sonido era exactamente como el de un pico golpeando rocas. Se detuvo tan rápido como había empezado. Salí corriendo del sótano y continué con mi trabajo. Media hora después, fui a dejar algunos platos en el estante cuando algo llamó mi atención en la puerta que conducía al restaurante. Era una mujer vestida de rojo. Me sobresalté y dejé caer los platos que llevaba, que se rompieron en el suelo. Temblaba como si estuviera en el sur durante el invierno. Ella me miraba fijamente, con una expresión como si quisiera decir algo pero no pudiera, o no supiera cómo. Después de unos momentos, desapareció como una neblina. Limpié el desastre y fiché apresuradamente porque estaba tan asustado que no quería quedarme más tiempo. Resulta que ella es uno de los fantasmas residentes. Le llaman la Dama de Rojo. Perdí ese trabajo porque no terminé los platos esa noche. Estaba decepcionado porque era difícil encontrar trabajo en un pueblo pequeño, pero lo entendí. Ese hotel es un lugar realmente espeluznante. Desde que terminé la secundaria, he sido lo que podrías llamar un vagabundo o un trotamundos. He estado viajando por el país, saltando de lugar en lugar, buscando trabajo donde pueda conseguirlo. No es una vida estable, pero hago lo que puedo para sobrevivir. Después de tanto viajar, tengo muchas historias, ¿sabes? He visto y experimentado tantas cosas que nadie puede explicar. Fantasmas, espectros. Pero por ahora, te contaré una en particular. Vivir con el presupuesto de un vagabundo no siempre es cómodo, especialmente porque los hoteles son caros hoy en día. La mayoría de las noches tengo que buscar un lugar para acampar. Disfruto la experiencia, especialmente en las noches de primavera tardía, cuando hace fresco, y puedes quedarte mirando las estrellas mientras te duermes. Fue en una de esas noches cuando ocurrió esta serie de eventos. Estaba en un pequeño pueblo de Colorado, alrededor de las 7 o 7:30 p.m., cuando noté que el sol se estaba poniendo. Como de costumbre, me adentré en el bosque buscando un lugar para acampar. Esa noche estaba siendo más exigente de lo habitual con la selección de mi lugar de campamento, lo que me llevó a caminar lo que me pareció una eternidad. Después de tanto caminar, llegué a un sitio extraño. Una gasolinera. Murmuré para mí mismo. Después de recorrer tanto terreno boscoso, fue impactante encontrar una vieja gasolinera oxidada en medio de la nada. El lugar estaba en ruinas y parecía que se derrumbaría con solo un soplo de viento. A pesar de todo, la naturaleza no estaba de mi lado, y antes de darme cuenta, empezó a llover. Ante tales circunstancias, y con la noche acercándose rápidamente, tomé refugio dentro de la gasolinera. El sonido de la lluvia golpeando el techo de metal resonaba en mis oídos mientras entraba al edificio. La estructura estaba vacía, solo lleno de un olor extraño y con azulejos negros y blancos agrietados en el suelo. No era el lugar más acogedor, pero era mejor que dormir bajo la lluvia. La única desventaja era que había una parte doblada de la puerta del garaje que dejaba una grieta por donde podrían entrar posibles amigos reptiles. Decidí dormir a la derecha del mostrador, frente a la puerta principal, usando mi bolsa de dormir como colchón.
Fue cuando me acosté que tuve esta extraña sensación de que necesitaba irme de inmediato, como si el edificio estuviera en llamas o hubiera algo peligroso cerca. Ignoré esto y dejé que el agotamiento de caminar todo el día me adormeciera. ¡Qué error tan grande fue! Me desperté al sonido de gruñidos afuera del edificio. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero en cuanto entendí de dónde venía el ruido, estuve completamente alerta. Teniendo encuentros pasados con lobos e incluso osos, siempre llevaba un cuchillo conmigo para protegerme. Cuchillo en mano, intenté escuchar los gruñidos para identificar su origen. No sonaba como un oso. No, esto sonaba más grande. Los gruñidos eran de los más profundos que había escuchado nunca. ¿Qué podría ser? Me pregunté a mí mismo. Pero antes de que pudiera pensar en algo, los gruñidos cesaron y una voz profunda y distorsionada repitió justo afuera. ¿Qué podría ser? Era como si estuviera tratando de imitarme. Rápidamente, me apresuré a enrollar mi bolsa de dormir, colocándola dentro de mi mochila. Mientras seguía empacando mis otras cosas, escuché el sonido de la puerta del garaje metálica, siendo agarrada hasta el punto en que la escuché doblarse, seguido por el fuerte chirrido de que se abriera hacia arriba. Me puse la mochila y salí corriendo por la puerta principal, a través de la lluvia y hacia el bosque. Mientras corría, juraría que podía escuchar la misma voz profunda y distorsionada riendo a lo lejos. No estoy seguro de cuánto tiempo corrí, pero eventualmente llegué de vuelta al pequeño pueblo, donde busqué a la policía. Encontré al sheriff local estacionado junto a un restaurante en su vehículo patrulla. Supongo que pudo darse cuenta de que estaba un poco alterado, así que me llevó a cenar. Me sentó en una cabina y me compró una comida. Una vez que terminé de comer y me había calmado un poco, le conté al sheriff lo que había pasado. Se rió, miró por la ventana y dio un sorbo a su café. Entonces habló. La vieja gasolinera, ¿eh? Sí. Ese lugar no está abandonado.